a nivel de su tasa de filtración glomerular. En los de ingreso me olvidaba también de ver el potasio, ¿no? En todos, si es hipertensión, el potasio. Si nosotros estamos con un paciente de 9 PS, los laboratorios son parecidos, sino que cambia la ecografía renal y de vías urinarias. En ellos también, según criterio médico, o sea, cuando su tasa está inferior. Esos laboratorios tienen una periodicidad, ya lo vamos a ver más adelantico, ¿no? La periodicidad, que están al final. Bueno, en las consultas de control. Listo, entonces de entrada son esos laboratorios. Y después ya vamos haciendo el seguimiento. Bueno, vamos a pasar con diabetes. ¿Tienen alguna duda de hipertensión? ¿Niñas? No, doc. ¿No? Vale, bueno. Vamos a seguir con diabetes mellitus. Vayan anotando, anoten los laboratorios, ahorita miramos la periodicidad para que hagan en sus historias, ¿no? Porque no a todos se les pide todo. Los otros laboratorios que de pronto solicitamos se pueden pedir siempre y cuando estén justificados, o sea, tenga alguna condición patológica que me amerite la solicitud de esos laboratorios. Bueno, los pacientes también con diabetes mellitus, todos nos van a ingresar por consulta médica. Unos llegan por RIAS, otros llegan por consulta médica general. Entonces, si vienen por RIAS, están en adultez, en vejez, se piden los 5 laboratorios básicos y dentro de esos está la glicemia basal. Si esta glicemia basal sale elevada, pues hay que continuar con los laboratorios, ¿no? ¿Cuál es el orden de solicitud de ayudas diagnósticas en el paciente con presunto de diabetes mellitus? Primero, una glicemia basal. A todos hay que tamizar con glicemia basal, porque a veces van directamente a la glicada. Nosotros aquí en la S, la glicada que tenemos no nos sirve para hacer diagnóstico, nos sirve para hacer seguimiento de la patología. ¿Por qué? Porque la técnica de procesamiento es diferente a la glicada de diagnóstico. Entonces, importante tener en cuenta eso. Uno a veces dice, porque sí es la misma, pero lo que el laboratorio es que esta no sirve para diagnóstico, porque tiene, o sea, el método de procesamiento es diferente. La glicemia basal, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Ese es el orden de las ayudas diagnósticas de solicitud. Si alguno de esos exámenes sale anormal, pues la glicemia, ¿cuál es el valor anormal? Por encima de 100. En los laboratorios que muchas veces nos llega a consulta, dice el parámetro de normalidad lo dan, por ejemplo, hasta 108, 107, 110. No, nosotros para diabetes siempre manejamos glicemia menor a 100, independientemente del laboratorio con el que llegue el resultado. Si esa glicemia está elevada, nosotros tenemos que pedir, o sea, hasta de 100 a 125, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos que pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75. ¿Qué miramos en esta carga? La glicemia postprandial. Postcarga, perdón, postcarga. Entonces, si la glicemia postcarga está mayor a 200, pues podemos hacer el diagnóstico. Recuerden que para el diagnóstico siempre tiene que haber 2 laboratorios alterados. Sí, miran, ¿no, niñas? La presentación. Sí, doc. ¿Sí? Listo. Entonces, los valores anormales que nos dice que el paciente está en una prediabetes, cuando su glicemia basal está en 100 a 125, la glicada está de 5.7 a 6.4, o cuando la prueba de tolerancia oral a la glucosa nos da entre 140 y 199. Ahí estamos frente al caso de una paciente con prediabetes. Ya para el diagnóstico, pues tiene que ser la glicemia mayor o igual a 126 en 2 ocasiones, 2 días diferentes. Cuando a ustedes les llegue, a veces llegan los pacientes con una glicemia en ayunas en 120. Yo le mando a tomar la PTGO.
Y a veces dice el paciente, no, yo estoy en ayunas, voy a tomarme el mismo día. Entonces, va y desayuna y le procesa. No nos sirve, tiene que ser 2 días diferentes. Además, importante que tengan en cuenta que son 2 pruebas diferentes. También pasa el caso que se toma la prueba de tolerancia a la glucosa y la pre le da en 140 y la postprandial en 250. Claro, tiene 2 resultados alterados, ¿no? Pero es una sola prueba. Entonces, siempre tienen que ser 2 pruebas, 2 días diferentes, ¿no? Y la glicemia 2 horas postprandial tiene que estar mayor a 200. O también, según los criterios de ADA, pacientes con glicemia en cualquier momento del día mayor a 200, pero con síntomas sugestivos de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas, niñas? Polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Poliuria, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta, ¿no? Cualquiera de esos síntomas más una glicemia en cualquier momento del día mayor a 200, hay que identificar y realizar el diagnóstico. Listo. Si el paciente está en una prediabetes y nosotros le logramos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, recuerden que es con perfil lipídico, es con peso, con obesidad abdominal. Entonces, a ese paciente no lo puedo dejar soltar. Se tiene que hacer control también en 6 meses. Pero nosotros acá en la S los llamamos básicamente a control lo llamamos a control en 3 mesecitos, ¿listo? O sea, ahí hay que mirar las condiciones del paciente. La idea es que podamos modificar y que el paciente no nos llegue a desarrollar una diabetes. Si ya definitivamente miramos que no hay, que el paciente persiste con sus prediabetes, sigue obeso, no hay modificación de estilos de vida saludable, lo ingresamos. Mire que los pacientes, la metformina, nosotros lo podemos iniciar en la prediabetes por morbilidad y no hay que ingresarlo al programa. Entonces, paciente obeso, paciente que las glicemias están muy al límite de la anormalidad, entonces lo ingresamos, ¿no? Le formulamos la metformina como prediabetes. La metformina ayuda a controlar mucho el peso, entonces importante también tener en cuenta. ¿Cuáles son las metas de la glicemia en pacientes ya con diagnóstico de diabetes? Entonces, lo ideal es que tenga una glicemia en ayunas menor a 130 y postprandial menor a 180. Cuando el paciente nos llegue ya al ingreso del programa y nos llegue con una glicada por encima de 9, esos pacientes, o sea, el oral le ayuda, pero de entrada toca iniciarles insulina. Entonces, importante también el manejo de las insulinas, ¿no? Los laboratorios son básicamente los mismos de la hipertensión, a diferencia que en los pacientes diabéticos sí podemos pedirle la glicemia pre y postprandial, no la glicemia basal sola y la hemoglobina glicada. Y lo mismo para 9PS. En 9PS pues cambia los tiempos de solicitado en los laboratorios. ¿Listo? ¿Cuál es la vigencia de los laboratorios? Mire, yo identifiqué este paciente en octubre. Le pedí todo el pool, la batería de laboratorios para ingreso, pero el paciente no vino. O sea, se perdió, se fue, no asistió y viene ahorita. No, los laboratorios tienen que tener una vigencia de 3 meses. Si ya ha pasado 3 meses, ya no nos sirve. Hay que volverle a solicitar laboratorios para el ingreso. Cuando son pacientes diabéticos, pues sí se recomienda que los laboratorios sean idealmente tomarse unos días antes de la consulta, porque a veces llegan con glicemias fuera de metas, pero es hace un mes y medio. Pues esto la enfermedad se puede modificar en días, entonces sí se recomienda que sea con unos días nomás de antelación. Bueno, ¿alguna duda de lo de diabetes, niños? ¿No? No. Bueno, vamos a mirar lo que es enfermedad renal crónica. Esto sí tenga mucho cuidado porque en esto es donde a veces hay más dificultad, siempre uno tiende a confundirse.
Bueno, entonces paciente que sea con antecedente de hipertensión o diabetes, todos ellos se les va a pedir una creatinina sérica. Con esa creatinina nosotros vamos a mirar cómo está su función renal. Pero también en el programa entran pacientes con antecedentes de enfermedad renal con otra etiología diferente. Entonces, sí hay que tener en cuenta que también son objeto de seguimiento, ¿no? Entonces, yo le pido la creatinina sérica, vamos a estimar la tasa de filtración glomerular. Nosotros utilizamos la fórmula de Cochrane-Grau. Miren que con la seca de EPI nos da bien diferente, ¿no? Porque se mira raza, mira edad, el otro también, pero el otro mira raza, tiene otros parámetros. Dicen que es más sensible esa, pero nosotros para cuentas de alto costo y todos los que manejen cuentas de alto costo, que son pues, básicamente todos, porque eso se va a nivel nacional, manejamos Cochrane. Entonces hay que descargar, yo les decía a sus compañeritos, descarguen la aplicación para con esa nosotros poder evaluar la función renal. Vamos a mirar esa tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular me da mayor a 60, si la primera tasa, a ver, sí, ¿no? Menor, perdón, sino que ahí le han puesto el 1, nos da menor a 60, esta está positiva y necesito confirmar el diagnóstico con otra creatinina que se toma de 90 a 120 días. Entonces, ese periodo no es negociable. Por ejemplo, que la paciente se tomó a los 89 días. No nos sirve, tiene que ser 90 días exactos. Por eso no hay que mandarle la fecha exacta. Entonces, se tomó el 15 de enero, febrero, marzo, me tocaría el 15 de abril, pues yo le tomo por ahí el 20, doy unos días, porque no, yo no pude venir el 15, me voy a tomar el 14, un día de diferencia no afecta, dicen los pacientes, pero en este algoritmo sí, tiene que ser de 90 a 120 días exacto. Entonces, vamos a repetir esa creatinina. Si esa segunda creatinina en los 90 días nos da menor de 60, otra vez 59, 58, pues hacemos el diagnóstico de enfermedad renal y el paciente ya tiene enfermedad renal, según el estadio que nos dé esa tasa de filtración glomerular. Si esa segunda creatinina me sale mayor o igual a 60, pues tengo una que salió menor y una que salió mayor. Entonces estamos frente a un caso indeterminado y hay que volverlo a estudiar. ¿En cuántos días pedimos otra creatinina? De 15 días a 2 meses. Si esa tercera creatinina me da menor a 60, se confirma enfermedad renal. Y si me da mayor a 60, pues no tiene enfermedad renal porque tenemos ya 2 creatininas con tasa de filtración mayor a 60. ¿Listo? El diagnóstico de hipertensión se hace básicamente con 2 laboratorios. Uno que es el cociente de creatinuria, albuminuria y otro que es la creatinina con la estimación de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es la prueba reina? La que manda, ¿cómo se dice? Tiene prioridad para el diagnóstico, es la creatinina. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una tasa de filtración en 57 y a los 3 meses, a los 95 días, que está dentro del algoritmo, me da 45. Ya tengo 2 creatininas alteradas. El paciente ya lo diagnosticó, pero no tiene cociente, no se tomó o está vencido. Pues si le falta un examen, el uno está vigente y el otro no, pues se clasifica también como indeterminado. Pero como ya tengo enfermedad renal establecida, yo ya no le pongo indeterminado, ya clasifico con esa creatinina. ¿Sí? ¿Les quedó claro esa partecita? Niños. Sí, Doc. Eso da un poquito de dificultad. Ya en la rotación vamos a mirar, ¿no? Listo. Cuando la tasa de filtración de mayor a 60, 90, mayor a 60, 90, mayor a 60, está negativo, pero tenemos que mirar el cociente. El cociente debe ser menor a 30.
Si ese cociente es mayor a 30, pues sabemos que está alterado. Hay que confirmar. ¿En cuánto tiempo? Igual que la creatinina, de 90 a 120 días. Si esa segunda muestra me da menor a 30, tengo una primera mayor a 30 y una segunda menor a 30, igual. Es indeterminado y tengo que confirmar. ¿En cuántos días? De 15 a 60 días. Sí, en ese examen me sale menor a 30, pues descarto enfermedad renal. O si me sale mayor a 30, el paciente tiene enfermedad renal y se debe pues realizar el diagnóstico, ¿no? Cuando yo tenga cocientes por encima de 300, inmediatamente yo tengo que remitir al nefrólogo. ¿Por qué? Porque hay una lesión renal moderada y esa lesión renal moderada pues hace que se deteriore más la condición de ese riñoncito. Entonces, siempre con cocientes mayor a 300 se va al nefrólogo y se solicita una ecografía renal para mirar que no haya algo estructural que me esté realizando esa pérdida de esas proteínas, ¿no? Listo. Bueno, los laboratorios de ingreso de enfermedad renal crónica son los mismos que se piden para los laboratorios cuando el paciente tiene hipertensión o diabetes. Importante aquí que sí tiene que ir la ecografía renal, sí o sí, porque hay una alteración a nivel de la filtración, ¿no? Entonces, siempre se tiene que pedir ecografía renal cuando el paciente ya tenga una tasa de filtración glomerular menor a 60, ya con una enfermedad renal establecida o con un cociente alterado mayor a 30. Entonces, si es de 30 a 300, es una lesión renal moderada, pero si es mayor a 300 ya es severa. Pacientes hipertensos y diabéticos, pues esa lesión es mucho más, o sea, el riesgo es más elevado de que me realicen una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque son dos patologías de alto impacto a nivel renal que me están afectando ese riñoncito. Listo. Bueno, aquí están los laboratorios, las consultas. Entonces, para hipertensión, de 9P se maneja diferente en Sanar. Entonces, ahorita ya vamos a mirar lo de Ensanar, pero 9P se maneja diferente. Entonces, médico, riesgo bajo, 2 al año, cada 6 meses. Riesgo medio, 4 veces al año y riesgo alto 10 veces al año, que básicamente sería casi cada mes. Médico internista, pues según la condición de él o de lo contrario, según el criterio. Y según, o si es riesgo medio, 2 veces al año y si es riesgo alto, 3 veces al año. ¿Cuáles son esos pacientes de riesgo alto? Son los que tienen diabetes, hipertensión, ellos de entrada son riesgo alto, o son los pacientes que por Framingham me dan un riesgo alto. Entonces, que son obesos, que sus cifras tensionales están elevadas, siempre, entonces el riesgo cardiovascular es elevado, se tienen que hacer un seguimiento más minucioso. Enfermería, pues serían 2 veces al año y riesgo alto no pasan con enfermería. Cardiología, dependiendo de la condición, un riesgo bajo no aplica a no ser de que el ecocardiograma nos reporte alguna normalidad. Y el riesgo medio, falla cardíaca, estadio 2B o falla cardíaca estadio 13. Entonces es importante esa parte. Psicología, todos pasan una vez al año. Nutrición, 6 consultas al año y oftalmología, una vez al año. Eso es lo que nos dice el anexo técnico, pero la contratación a veces cambia, ¿no? Entonces lo mismo para diabetes y enfermedad renal igual. Entonces tómenle en una fotico para que tengan en cuenta las periodicidades, ¿no? ¿Listo? Listo. Para hipertensión arterial, listo. Para hipertensión arterial, los controles son por médico general, son 3 consultas de control más la de ingreso, o sea que son 4 al año, que serían cada 3 meses, que es lo que nosotros los miramos. Medicina interna, 2 anuales, es nutrición, 3 al año, el psicología, 2 anuales,
y enfermería son 10 consultas anuales, todos los pacientes de Ensanar. Nosotros, pues los pacientes que tenemos y manejamos son de 9 APS y Ensanar, ¿no? Listo. Pacientes con diagnóstico previo de patología crónica, pero son pacientes maladherentes, con movilidad reducida o inasistentes. A estos pacientes hay que programarles una consulta de seguimiento domiciliario. Entonces, ahorita, ¿quién hace esas consultas? Los equipos básicos. Ellos tienen asignado una población, que es esta población, la que no puede venir a nuestras consultas. Importante que ellos manejen también. Muchos de ustedes de pronto van a ser contratados cuando terminen en los equipos básicos. Entonces, deben manejar muy bien esto del programa porque la contratación es muy estricta. Nos dice, si usted tiene un paciente, lo atiende por domiciliaria, pues todos sus registros tienen que ser domiciliarios. A veces ellos colocan intramural en alguna clasificación o en algún diagnóstico. Entonces, no nos pagan esas consultas. Es importante tener en cuenta, ¿no? Estos aspectos. La actualización de los laboratorios pues tiene que ser de acuerdo a la periodicidad. No se puede pedir, no, yo le voy a pedir esta glicemia porque sí, no. Si yo identifiqué que el paciente me empezó a subir peso, el paciente tiene alguna condición, algún factor de riesgo para pedirle un laboratorio antes, hay que justificarlo y solicitarle. La intervención por psicología, trabajo social es importante. ¿Para qué? Para que nos ayude a la aceptación de la enfermedad y a la asistencia y la adherencia a la toma de medicamentos. Mire, lo que uno mira en los pacientes es que ellos no aceptan la enfermedad y eso es importante para pues que se dé la adherencia a sus controles. Entonces, que no, que yo suspendí la insulina y estoy tomando el agua de insulina, que yo suspendí el antihipertensivo y estoy tomando tal medicamento homeopático. Entonces hay que explicarle muy bien, el medicamento homeopático, lo natural le ayuda, pero no puede suspender la medicación. Entonces nos llegan muchos pacientes descompensados porque no se adhieren a sus tratamientos farmacológicos. Y direccionar pues a nosotros al primer nivel, a nivel institucional, intramural, para poder hacer el seguimiento. Si yo miro que el paciente es renuente, si yo miro que el paciente no se adhiere, que el paciente es inasistente, pues yo no lo voy a llamar a los 3 meses. Tengo que estarle haciendo un seguimiento más en un tiempo menor para que así podamos verificar. Los laboratorios para 9 EPS, todos los de control se pide cada 6 meses. Si yo tengo unos laboratorios que me tomé en agosto y ahorita el paciente tiene 9 EPS y llega a consulta en abril sin laboratorios, pues esos de agosto ya no me sirven, ya están vencidos cada 6 meses. Entonces ya tengo que pedirle y ponerlo como no estudiado el paciente porque no tengo ayudas diagnósticas. Hipertensión y diabetes, cada 6 meses los laboratorios. Si yo miro que alguno de sus laboratorios, alguno de estos exámenes sale alterado, por ejemplo, el perfil lipídico, cualquiera de sus componentes, que el LDL esté mayor a 100 o que sus triglicéridos estén mayor a 150 o cualquiera de ellos que esté elevado, tengo que pedirlo cada 3 meses. No, que yo se lo voy a pedir al mes, no nos sirve. En un mes yo no miro que haya modificación de esa dislipidemia. Entonces, el perfil lipídico cada 3 meses, siempre y cuando alguno de estos esté alterado. ¿Cuál es la meta del perfil lipídico? Pues el LDL tiene que estar menor a 100, pero si es un paciente hiperdiabético, lo ideal es llevar ese LDL menor a 70. Entonces, pero la norma nos pide menor a 100, ¿no? Listo. Lo de enfermedad renal, igual, pues ellos sí recomiendan la creatinina, lo ideal sería cada 3 meses, paciente con enfermedad renal establecida y tasa de filtración menor a 60, lo ideal es que esté menor a 3 meses, menor a 30 días, a 3 meses la creatinina de seguimiento, ¿no? Listo. Bueno, y lo de Ensanar, igual, los laboratorios son pues anuales. Si la tasa de filtración, si el perfil lipídico alterado, pues cada 3 meses. Y si la creatinina o ya tiene enfermedad renal establecida,
cada 3 meses también, ¿no? Los pacientes de sanar con enfermedad renal crónica estadio 3A para abajo, 3B, 4, ya se van al nodo de nefroprotección, siempre y cuando el algoritmo esté vigente. También se presentan los casos en los que la enfermedad renal fue diagnosticada en el 2022, pero ella siguió con creatininas y su tasa menor a 60. Entonces, toca remitirla al nodo, pero siempre debe cumplir con la periodicidad. La enfermedad renal se estudia cada año. O sea, así ella tenga enfermedad renal ya clasificada y establecida, cada año tengo que hacer el diagnóstico. Entonces, que el algoritmo, empezar nuevamente algoritmo. Entonces, en esta consulta, por ejemplo, tiene una tasa alterada de junio del año pasado, de diciembre, y ahorita tiene otra creatinina de abril, pero ya el algoritmo está fuera del rango. Entonces hay que nuevamente, así ya tenga el diagnóstico, colocarla indeterminada y volverla a estudiar de 90 a 120 días. ¿Listo? ¿Ahí tienen alguna duda, niños? No, doc. ¿Sí les quedó claro? Igual, cuando ya estemos con el paciente ya es más fácil entender un poquito más, ¿no? Entonces el tratamiento, si es hipertensión arterial, pues vamos a iniciar con lo que les decía, ¿no? Pues la guía de práctica clínica del 2013 nos recomienda iniciar con una tiacida, pero podemos iniciar con un IECA o un ARA. Cuando nosotros tengamos pacientes que sean de edad avanzada, mayor de 60 años, no inicien de entrada una tiacida. ¿Por qué? Porque ellos tienden a hacernos un trastorno hidroelectrolítico. Entonces, siempre con un IECA o un ARA. ¿Cuáles son las combinaciones permitidas? Son un beta bloqueador más un YECA más un ARA, excepto en los casos de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. Las combinaciones no permitidas o contraindicadas, pues el YECA y el ARA, ¿no? A veces nosotros miramos que llegan pacientes, cuando llegan de municipio llegan con los Sartal y enalapril, entonces no se pueden las combinaciones. YECA, área 2 más calcio antagonistas también se puede, que no se puede un beta bloqueador más un calcio antagonista no dihidroperidínico o un diurético más un calcio antagonista se puede, beta bloqueador más calcio antagonistas y un diurética, un YECA más un calcio antagonista o un beta bloqueador más un diurético. Esas combinaciones que no son admitidas, apréndaselas porque hay pacientes que llegan con hipertensión arterial refractaria, entonces importante. Cuando les llegue a ustedes los pacientes con enalapril de 5 miligramos, a veces uno dice esa dosis está muy bajita. Normalmente en esta dosis se da para la proteinuria, cuando son pacientes que nos hacen alguna proteinuria y uno mira el uroanálisis con proteína 100, el cociente albuminuria, microalbuminuria, que está por encima de 30, en ellos se beneficia en el uso de, bien sea ARA2 o IECA. Pero cuando el enalapril está en 5, a veces dicen, no, esta dosis es muy bajita para hipertensión. No es por eso, es básicamente para la proteinuria, ¿no? Para el paciente con diabetes, entonces de entrada la metformina. Siempre acostúmbrese. A veces se van de entrada a la empaglifosina. Uno lo mira en los especialistas, pero no. Nosotros de entrada a la metformina. Mire que la metformina lleva muchos años ya y es un medicamento que ha mostrado buenos beneficios. Entonces, hay que iniciarla. La dosis inicial, pues 850 miligramos. Siempre la metformina hay que administrarla después de las comidas. Si ya no modificamos pues las glicemias, pues ya vamos aumentando la dosis. Metformina cada dosis. Recuerden que la dosis máxima son 2000 miligramos día. Las sulfonilureas, las meglitinidas, las tiazolinidonas y los inhibidores alfa glucosidasa o de PP4. Esos son los medicamentos que nosotros podemos darle al paciente, pero siempre de inicio la metformina. Recuerden que cuando la glicada está por encima de 9 o está en 8.7, pero esas glicemias pre y post elevadas, pues vamos a iniciar insulina. La insulinización, pues iniciamos con la dosis
nocturna de metformina, aunque a veces los especialistas las cambian, ¿no? Las cambias a dosis diurna, pero normalmente es nocturna la insulina glargina. Y siempre como mnemotecnia, siempre se inician con 10 unidades, siempre. Entonces, de entrada les inician con 20, con 25. No, porque eso puede hacer que el paciente me haga una hipoglicemia y la hipoglicemia es mucho más severa, mucho más grave que una hiperglicemia. Entonces, inicien con 10 dosis, eso es académico, en todo paciente se inicia y dependiendo de las glicemias vamos subiendo. Si el paciente me sigue fuera de metas, pues vamos a subirle 2 unidades. ¿Listo? ¿Alguna duda, niñas? No, Doc. ¿Tienen preguntas? ¿Les quedó claro? Sí, Doc, muchas gracias. Listo. Bueno, tenemos cuántos ingresaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Aquí están todos los niños de todos los grupos. Hay por lo menos un integrante. ¿O falta algún? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, están todos. Sí, Doc. Sí, los representantes están todos, ¿no? Sí, Doc. Vale. Entonces faltaron, porque son 12, faltaron. Yo pensé que de pronto no tuvieron, pues no recibieron la información, ¿no? Entonces faltó 3 estudiantes, ¿no? Listo. ¿Alguna duda, niños? No, Doc. ¿Todo claro? Sí, Doc. Bueno, listo, muchachos. Eso era lo que yo quería explicar.